vamos a conversar un poco sobre una de las principales dinámicas que se tienen para los sistemas de control, especialmente en el sentido, y como lo hablábamos en la clase anterior, donde tenemos que pasar de un mundo analógico a un mundo digital para poderlo procesar en una computadora. En ese sentido, tenemos una parte de complicación, la cual también discutimos y demostramos un poco con las propiedades de los sistemas discretos, y es el hecho de tener una señal que en este caso podría verse representada o podría perder información en el momento que nosotros empecemos a muestrear dicha señal. Es por eso que es importante tener algunos conceptos claros y el día de hoy vamos solamente a dedicarnos a hablar qué tanto se debe muestrear una señal. Entonces, en ese sentido, vamos a responder la pregunta, ok, ¿cuáles pueden ser una buena frecuencia al respecto? ¿Qué pasa si yo no tengo una buena frecuencia de muestreo para mi señal? Y algunas otras consideraciones importantes y vamos a resolver un ejemplo en MATLAB. Ok, arranquemos, arranquemos de una vez. Esta es la introducción. Vamos a hablar de lo que es la introducción, el por qué es importante. Vamos a hablar del aliasing o lo que es el solapamiento en una señal. Y de igual forma vamos a hablar o introducir el concepto de muestreo del teorema de Nyquist. Vamos a hablar de la frecuencia crítica que se tiene. Vamos a entender de qué se basa esta situación. Vamos a hablar también del muestreo no uniforme y del muestreo por debajo del criterio de Nyquist. Ok, en ese caso, a nivel introductorio, nosotros sabemos que trabajamos con distintas señales, ¿ok? Estas señales que nosotros vamos a tener las podemos representar en dominio del tiempo, por ejemplo, ¿ok? Pero también podemos trabajarlas o transformarlas a un dominio de la frecuencia. Y eso es lo que ya hemos venido trabajando eh, pues desde hace muchas clases anteriores, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de un sistema, por lo regular vivimos en un mundo que está completo de armónicos, es decir, tenemos ciertas resonancias y todos los componentes principales siempre van a tener efectos secundarios y distintos eventos a nivel del sistema. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros también tenemos que entender que por lo regular jugamos con una parte vectorial y aunque dos vectores sean muy similares, pueden no ser o operar bajo el mismo sistema. En este caso, nosotros vamos a tener todo lo que es la parte de muestreo, ¿ok? Ese muestreo en una forma inicial vamos a conversar de que sea uniforme, es decir, vamos a ir mezclando de forma uniforme. Sin embargo, también podría ser un muestreo no uniforme para señales un poco más avanzadas. Cuando nosotros muestreamos, podríamos caer en el error que si esta tasa de muestreo o esta banda es muy amplia, ¿ok? No va a poder notar diferencias significativas entre lo que podríamos tener bajo este punto alto y este punto bajo que tenemos. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, una discretización es básicamente un switch que va obteniendo y va cortando esa señal. El problema es que si no sabemos cortar esa señal de forma correcta, podemos incurrir en problemas a la hora de la reconstrucción. ¿Ok? Es claro, y esto ya lo hablamos a nivel de control, lo que no se puede medir, no se puede controlar, pero también si esa medición no se mide, no se hace de la forma correcta, tampoco lo podemos controlar. Entonces, en este caso, estos son los procesos que se tienen para un proceso de digitalización como tal. El primero es el muestreo, que es esta corte que se le realiza una señal para poderla transcribir a un procesador. ¿Ok? Luego se tiene que retener dicha muestra para que pueda ser completamente analizada. Se genera una parte de cuantificación, que en este caso se mide cada uno del voltaje en cada una de las muestras, y luego ya se genera una codificación, en este caso de analógico a digital,
¿ok? En el caso de, en función del voltaje de esa muestra, pues nosotros vamos a decir es un 0 o es un 1, básicamente. Yo sé que ustedes a esta altura de la carrera pues ya han tenido alguna posibilidad de jugar con un sistema ADC, posiblemente con algún sensor y demás, pero todo lo que tiene un ADC adentro se incluye en estas 4 etapas, ¿ok? Desde luego, no solamente están dadas desde, desde el hardware del ADC, sino también que se pueden operar a nivel de software. ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, a nivel del muestreo no lo ejecutamos de una forma adecuada, podemos encontrar varios errores que son los que vamos a analizar más adelante. Lo que es la parte de retención es algo que vamos a regresar en un par de semanas cuando tengamos que regresar de una parte digital analógica. La cuantificación no es más que la parte de medición, que ya se generan, digamos, de los cursos básicos, y la parte de codificación, pues ya se extiende aún más a los alcances de esta parte del curso. Entonces, vean ustedes, nosotros tenemos una señal analógica. Esta señal analógica va a ser continua, ¿ok? Esta señal analógica es una señal continua. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer, y eso lo sabemos también de la arquitectura de los procesadores, es que todas las computadoras se rigen, o toda set de instrucciones en una computadora se rige por un tren de pulsos. ¿Ok? Entonces, este tren de pulsos es el que va determinando, que va a ser, por ejemplo, todo el sistema del cristal que tiene el procesador y que va a ir contando y haciendo esta parte del conteo. Entonces, nuestro objetivo en esta señal es generar un valor umbral, que vamos a decir, ok, de aquí para abajo va a ser 0, de aquí para arriba es 1, ok, a la hora de codificar nuestra computadora, y entonces vamos a obtener la señal. ¿Qué pasa? Que a la hora de generar una señal digital, si por ejemplo el umbral, que no es el problema que vamos a analizar actualmente, el umbral es completamente, no es suficiente, pues esta clasificación podría tener errores, relativamente fácil de arreglar, pero el problema que me voy a enfocar el día de hoy respecto a la frecuencia. Supongamos que tenemos un periodo de frecuencia mucho más alto, no sé, como digamos por acá, y luego este es el primer ciclo, y luego el segundo ciclo llega por acá. Entonces, cuando yo llego a esta parte de muestreo, nosotros tendríamos por acá que esta es positivo, ¿ok? Entonces se mantiene como un 1 el umbral. Y cuando yo llego a esta fase de muestreo, me doy cuenta de que este sistema tiene un señal que tiende a la baja, ¿verdad? Entonces lo podemos tener por acá. Y entonces ven ustedes que esta señal ya se deformaría. En este caso, nosotros tendríamos una señal completamente a la alta que llega posiblemente a la baja por acá y hasta la siguiente señal cambia. Y este proceso simplemente vean ustedes que es dependiente de la frecuencia. ¿Ok? No tiene una dependencia, por ejemplo, el siguiente problema que es la parte del valor de umbral. Entonces, la frecuencia con la que nosotros podamos convertir esa señal, pues tiene un valor importante dentro de la forma o la calidad de la señal que nosotros podamos recibir en el sistema o en este caso nuestra computadora. Entonces, véanlo por ustedes. Si nosotros tenemos, y este es el objetivo, nosotros vamos a comenzar a muestrear esa señal. Y a la hora de muestrear esa señal, una vez que nosotros hacemos la codificación, vamos a tener entonces, eh, cuando retenemos, esto es lo que se queda. Es decir, nosotros vamos muestreando, tomamos estos puntos que tenemos por acá. Este punto es 1, este punto es 1, este punto es 2, este punto va a ser 2. Vamos en la parte de la señal. Y entonces lo que se va a ir generando es una parte de distintos valores que luego los vamos a retener para poderlos medir. Entonces, vean ustedes que solamente no poder muestrear de forma correcta genera una gran cantidad de problemas a nivel de la señal que se tiene. Vamos de nuevo a un ejemplo que hablamos a inicio de semestre, por ejemplo, el de la bicicleta autobalanceada.
que yo creo que es un buen ejemplo. Nosotros en esta bicicleta autobalanceada sabemos que tenemos un volante de inercia que toca desplazar ya sea en un sentido o el otro, para ganar momentum en el momento de que tengamos em, problemas, digamos, de balance o de equilibrio. ¿Qué pasa? Que esto, el gobernador o el control gobierna un motor y este motor pues va a estar controlado por una computadora. Entonces, algo tan simple dentro de este mismo ejemplo, pero de un punto de vista físico, es el tema de la frecuencia con la que yo podría mostrar dicha bicicleta autobalanceada. Es decir, si yo esa bicicleta autobalanceada, el sensor es relativamente malo para observar el estado y el error que podemos presentar o ver el cambio en el error, que es todavía más importante, tendríamos como resultado, no sé, y eso creo que queda muy fácil. Si el sensor tuviera una respuesta de 5 segundos, definitivamente 5 segundos, mucho menos de 5 segundos es lo que necesita una bicicleta para caerse, ¿ok? Entonces, vean ustedes que incluso el sensor tiene que ir más rápido, pero también tiene que ser lo suficientemente rápido para darle tiempo al control de poder ejecutar su respectiva acción respectiva en este caso. Entonces, un ejemplo como esto nos va dando una idea de la magnitud, digamos, que podemos tener en el problema. Ok, bien. A nivel de aliasing o solapamiento es uno de los problemas o el problema crítico que podemos decir. Esto también lo podemos llamar como solapamiento, aunque la mayoría de autores simplemente prefieren el término en inglés. Y es un problema que se da cuando estas señales continuas distintas se tornan indistinguibles cuando se muestran digitalmente. O también tiene el objetivo de que una misma señal digital podría funcionar para muestrear, aunque no sea de forma correcta, una misma señal. Y el problema es que entonces, una señal errónea, aunque ustedes tengan un sistema de control lo suficientemente robusto para poder eh, ejecutar las acciones requeridas y cumplir con los requerimientos de diseño requeridos, si esa señal no ingresa de forma correcta a un controlador, se torna pues compleja en este caso. Entonces, este problema de solapamiento de Rising es uno de los principales problemas que se tienen en la adquisición de señales y la respectiva conversión que se puede tener. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que, para los sistemas digitales, es una animación que no está funcionando correcta, pero para la parte de los sistemas digitales, nosotros en función de la frecuencia que podríamos tener, dadas las características del tiempo de muestreo, ¿ok? Podríamos tener una conversión errónea a nivel general. Igual esto lo vamos a ver pronto en el ejemplo de MATLAB. Entonces, ¿qué solución existe? Es donde se entra con el teorema de muestreo de Nyquist, ¿ok? O sí, el teorema de muestreo o el teorema simplemente de Nyquist. ¿Qué dice Nyquist? Es un teorema descrito por Harry Nyquist en 1928, ¿ok? Básicamente es el término obedece que el número de impulsos independientes que pueden pasar por un canal telegráfico por unidad de tiempo está al menos limitado al doble del ancho de la banda actual. Entonces, eso ya lo vamos a ver con un poco de matemática, pero si uno respeta esta tasa de conversión, al menos del doble de la señal puede ser reconstruida adecuadamente. Y vean que este doble de la señal es solamente el mínimo. Podría ser que ese mínimo se extienda a mucho más valores que se puede tener por ahí. Entonces, eh, en este caso, a nivel de la parte telegráfica, Nyquist demostró que si se pueden tener al menos 2 pulsos por ciclo de frecuencia, se permite una reconstrucción de la señal en un ancho de banda determinado. ¿Ok?
Entonces, en este caso, existe una de las primeras definiciones que se conoce como el teorema cardinal, que es la declaración precisa donde se deberían obtener esos valores. Porque el tema no es solamente tengo dos valores, la pregunta es dónde los puedo obtener en este caso, dado que podría ser muy fácil no determinarlos y no perder, digamos, la parte de información que se tiene. Entonces, pueden interpolarse estos valores y se obtienen mediante un ancho de banda limitada para el punto de referencia muestrear menos los valores muestreados que se podrían tener. En una relación relativamente simple. Entonces, en una primera instancia, Nyquist lo que describe es que la frecuencia de muestreo debería ser al menos 0,5 ciclos por muestra en este caso. Es decir, tenemos nada más dos etapas de muestreo. Eso debería ser el mínimo para poder intentar descifrar la parte del mensaje y poderlo determinar de una forma, digamos, em, eh, precisa. ¿Ok? Entonces, bajo esta perspectiva, más adelante, investigaciones siguientes, en este caso de Claude Shannon, en el proceso de comunicación en presencia de ruido, asume ya a nivel un poco de las transformadas. En este caso, lo que se usa es una transformada del espectro desde la parte de la frecuencia o una transformada inversa. ¿Ok? Y simplemente lo que dice es que ya no es un medio, sino que es un medio multiplicado por pi. ¿Ok? La parte de la frecuencia a la que se debería obtener. Y esto dice que si este valor se asume cero fuera de esa banda. ¿Ok? Entonces simplemente la parte de la reconstrucción que se tiene y es simplemente una adición, digamos, de la forma cíclica de resonancia que pueden tener los sistemas en este caso. Aquí está la definición formal y dice que a la izquierda están los valores de x de t de todos los puntos de muestreo. La integral de la derecha se reconocerá como esencialmente el coeficiente enésimo de una expresión de la serie de Fourier que se toma desde un intervalo b a un intervalo b como menos b a b como periodo fundamental. Esto va a significar que los valores de las muestras x, n y b se determinan cada uno de esos coeficientes de Fourier para las frecuencias mayores que b y para las frecuencias menores de b en este caso. Esta función de muestreo a nivel de la frecuencia determina o debería determinar la función del espectro completamente, eh, ya que si no, pues no se podría, digamos, muestrear o definir la parte de la señal reconstruida. Entonces vean que es una parte de adición ya conociendo, digamos, las propiedades de Fourier, especialmente la parte de la reconversión que se podría tener y su aplicabilidad a señales eléctricas. Entonces, vea que ya vamos por un medio por pi. Hablemos un poco del muestreo no uniforme, ¿ok? Entonces, para el muestreo no uniforme, aquí es algo que interesa muestrear. Si ustedes recuerdan las clases, digamos, en corriente alterna o circuitos en corriente alterna, nosotros teníamos que bajo un mismo sistema o bajo una misma señal, nosotros vamos a tener una señal de magnitud dominante, ¿ok? O la principal o la frecuencia principal del sistema y luego vamos a tener un montón de rebotes en función de dicha señal. Entonces, eh, para determinar que la frecuencia de muestreo corresponda o tiene que ser mayor a 2 veces el ancho de banda, se considera una familia de senoides generada a diferentes valores de phi, ¿okay? Donde se va nada más reconstruyendo eh, la fórmula. Y en este caso, la fórmula de la reconstrucción va a terminar como una expresión de cosenos, ¿ok? Donde lo que se va a tener es la cantidad de veces que se debería muestrear esa señal. Entonces, básicamente, ya estamos nada más aplicando, intentando homogenizar
la tasa de muestreo para una señal que va de menos pi medios a pi medios, ¿ok? Con un equivalente en ancho de banda y que esa frecuencia de muestreo debería ir al menos al doble del ancho de banda de la frecuencia. Y esto pues simplemente se termina traduciendo entre menos 1 a la n, que es la cantidad de estados a los que se debería considerar esta parte del muestreo. Entonces vean ustedes que, y esto obedece a que cuando se utiliza las funciones de seno y coseno de forma traslapada, podríamos buscar por la parte de las intersecciones precisas de cada uno de estos puntos que se podrían tener por acá. Entonces, existen muchas técnicas de muestreo, en este caso, y lo importante es mantener la consistencia basada en los datos, porque uno de los problemas que se pueden tener en este caso es la variabilidad que puede tener el muestreo basado en las distintas armónicas de dicha señal. Para la parte de muestreo no uniforme, si nosotros aplicamos el mismo principio, podríamos utilizar el teorema de Nyquist-Shannon, pero extendido por Henry Landau en 1967. Y esta teoría fue completada en el 2000, conocida como Compressed Sensing, que básicamente lo que requiere es una parte de elementos, digamos, hasta cierto punto similares a lo que tiene una parte del EQR, y entonces utiliza el principio de Nyquist, este que tenemos de 0.5 después de 0.5 ciclos por frecuencia, más los descubrimientos de Shannon, que ahora es 1 medio por pi, más la parte de la frecuencia crítica demostrada en función de este componente de cosenos, de senos y de tangente para la parte que se puede tener. Entonces, lo que se utiliza es simplemente una matriz de estados, donde cada uno de esos estados está observando, digamos, variables mucho más complejas. Si ustedes llevan más adelante un curso de procesamiento o adquisición de señales, pues van a entrar en mucho más parte de detalles a nivel general. Ok, vean algunas cosas interesantes si nos manejamos el criterio de muestreo de Nyquist, ¿ok? Con solo el teorema de Nyquist y Shannon, al menos nos ofrecen un escenario piso, es decir, lo mínimo que nosotros deberíamos esperar para poder arrancar con una parte del muestreo, ¿ok? Y en la parte de la reconstrucción de las señales se vuelve muy importante, no solamente para sistemas de control. Entonces, si existen ciertas restricciones impuestas a la señal, se podría dejar utilizar este criterio. Vean ustedes que la misma muestra, por lo menos en la parte de procesamiento de imágenes, podría generar distorsiones en función de cómo yo esté muestreando la parte de la señal, no solamente la parte de un sensor que podemos tener. Ok, ya esto queda un poco más de observación, un poco más adelante, pero si ustedes quisieran entrar, podríamos ya entrar en todo lo que es la teoría de cuerdas y lo que se conoce como los programas de optimización lineal, que básicamente son una serie de funciones matemáticas que se entrelazan entre sí. Inicialmente, como se los demostré, la de, la de tangente, el seno, el coseno y la tangente, para ver las intersecciones de cada uno de esos puntos. Pero, por ejemplo, esta detección o la parte de detección comprimida de sensores son técnicas que ya se utilizan un poco más en el aprendizaje de máquina. Por ejemplo, digamos, a la hora de que ustedes puedan ver la forma en la que una plataforma de streaming como Netflix podría estarles ustedes seleccionando, en este caso, películas o repertorios. Ok, bien, esto es una parte de introducción. Lo importante es que ustedes puedan observar la parte de el muestreo que se debería tener a nivel de una señal, y que lo puedan tener en consideración. Muchas veces pasa de que ustedes ya saben aplicar un control y ustedes van, montan el control, a nivel de simulación funciona de forma adecuada, pero se tiene un problema importante a la hora de
que lo lleven a la parte de operación y simplemente el control no funciona. Y el problema, o la mayoría de veces el problema es en la forma en la que están adquiriendo la señal, porque ustedes están modelando un sistema, hicieron un control que funciona de forma satisfactoria para dicho sistema, pero el sistema que le está llegando a la computadora es completamente otro. Entonces, nada más para que pueda servir como la parte de muestreo, pasemos a MATLAB para poder observar un ejemplo que podemos tener de sistema. Entonces, vámonos para MATLAB. Ok, entonces en este caso lo mantenemos por acá, en el folder, y vamos a hacer un nuevo script. Ok, entonces en este nuevo script vamos a ver la parte de muestreo, que en esta parte de muestreo tenemos teorema de muestreo de Nyquist. Ok, vamos a hacer una inicialización del programa. En este caso, pues lo que ya estamos acostumbrados. Vamos a hacer una definición de las frecuencias a las que quisiéramos operar. Ok, digamos en este caso en Hertz. Ok, entonces tengo una frecuencia de muestreo fs de 10, okay, que es de la mitad, una frecuencia de muestreo. Ok, una frecuencia de la señal en 20. Y aquí vamos a hacer una parte de duración del gráfico. 0.5. Duración de la simulación. Ok, vamos entonces, vamos a ordenarlo por acá un poco. Bien, entonces, ahora cuando yo tengo este muestreo, vamos a verlo por acá. Luego vamos a empezar a jugar con estas frecuencias, pero en este caso vamos a construcción de la señal. La señal principal. En este caso, esta señal principal va a tener un tiempo, un vector de tiempo que va desde 0 hasta 1, dividido por la frecuencia de muestreo y hasta la duración. Ven ustedes que lo que estamos haciendo es nada más un rango de valores que se tienen. Entonces, este va a ser el muestreo del tiempo del gráfico. Ok, entonces aquí vamos a hacer esta función signal, que lo que va a hacer es nada más una sinusoidal, 2 por pi por f por t, es lo que vamos a indicarle en esta demostrador. En este caso es una señal original, es la señal, digamos, que estaría llegando a nuestro convertidor analógico. Y vamos a hacer entonces nada más una estandarización de la frecuencia, nada más un vector de escalabilidad que se tiene, y en este caso el T full, porque vamos a tener como dos señales, primero la original y luego la parte reconstruida. Esto va a ser exactamente igual que la parte de duración. Ok, nada más para tener la parte de las escalas que se tienen para cada una de ellas, y entonces esta señal a full, esta nada más que la vamos a ver aquí, señal full, va a ser 2 veces por pi por f por t full. Ok, bien, esta es la parte de la función que se tiene, y vamos a hacer, entonces arranquemos con una parte de gráfico. Ok, en esta parte del gráfico de la digitalización. Entonces, en este caso tenemos un subplot. Vamos a decirle, este subplot es 3, 1, 1, que la primera de las orientaciones, y vamos a plotear. Vamos a plotear T full. Ok,
Esto es lo que vamos a mostrar, a plotear. Esto va a ser la señal completa que se tiene y la vamos a hacer de color blanca y con líneas eh, generales. Vamos a tener el ancho de línea. Vamos a decir que es 2. Ok, vamos a tener la parte de una etiqueta. Nada más, y a esto vamos a ponerle amplitud. Ok, la amplitud del sistema. Y vamos a ponerle un título a este plot, que este título sería entonces señal a muestras. Ok, muy bien. Ok, vamos a correr. Esto posiblemente tenemos que guardarlo. Vamos a guardarlo por acá. Y vamos a ponerlo como Nyquist. Ok, y bueno, es primeramente la señal que vamos a muestrear originalmente. Entonces, si nosotros nada más vamos con una frecuencia un poco más alta, pues ahí la señal la vamos a ir reconstruyendo. Pues la mantenemos, digamos, en 120 o en 60 la parte de la señal. Mantengámosla de entrada nada más en 20. Ok, este es el gráfico, digamos, de la señal a digitalizar. Vamos a generar entonces los puntos de muestreo. Para eso voy a copiar esta otra parte del código. Lo podemos tener. Esto es 3212, que en la segunda parte del gráfico. Y ahora a esto lo vamos a convertir en el subplot. Vamos a verlo por acá. Este subplot. Donde tenemos entonces un ploteo de la señal completa, nada más por la parte de los valores, y vamos a tener los distintos puntos de muestreo que podemos tener. Entonces aquí simplemente lo muestreamos. Vean ustedes que en función de dicha señal vamos a obtener, ok, ¿dónde yo quiero marcar estos puntos de muestreo a nivel de dicha señal? Y ahora lo que vamos a muestrear es esos puntos discretizados solamente a mantener. Aquí, puntos, vamos a llamarlo aquí, este gráfico, puntos de medición. Ok, bien. Esto mismo lo vamos a copiar y ahora vamos a decir, digamos, los puntos de medición a mantener. Entonces, básicamente es el mismo gráfico, solo que vamos a quitar, en este caso, la primera parte, eh, para simplemente ver, digamos, ir entendiendo el proceso de muestreo. Nosotros tenemos la señal, ¿ok? En este caso tenemos una señal cualquiera a muestrear. Posteriormente a esa señal simplemente vamos midiéndola y luego le extraemos cada uno de estos puntos a nivel de la reconstrucción que se puede. Ok, en este caso nada más vamos a meterle una parte de xlabel, la parte de la etiqueta que podemos tener. En este caso vamos a decirle tiempo dado por segundos. Ok, bien. Ahora vamos a realizar la reconstrucción de la señal general. Ok, en este caso vamos a volver a hacer otra figura nueva. Ok, figura. Esta figura va a volver a tener una serie de subgráficos, cada uno de ellos. Ok, vamos a tener una parte de muestreo. Sí. Ok, en este caso es esta. Vamos a arrancar. Arrancamos con esta parte de esta punto, que es el primero de los puntos digitalizados obtenidos en rectas. Vamos a verlo por acá. A esto le vamos a poner title
puntos digitalizados unidos con líneas rectas para orden 0, dibujadas entre ellas. Ok, entonces vamos a ver esta primera parte de la reconstrucción. Vamos a tener un hold on. Ok, y en este caso vamos a mantener y vamos a dibujar sobre este mismo plot. 3, 1, 1. Vamos a usar la función stairs, que es una función de MATLAB. Así que, ok, en este caso es B. Y en este caso es un line width de 2. Ok, entonces esto lo corremos. Ok, tenemos la primera figura. Vamos a darle vuelta. Y tenemos la figura, pero ahora utilizando un diagrama de escalera entre cada uno de los puntos, que eso es lo que hace la parte de la función. Entonces, en este caso, la función stairs ¿qué? Es una función que dibuja nada más un diagrama de escalera conectando distintos puntos que se tienen. Entonces, vean ustedes que sería básicamente retener el punto hasta que no exista un cambio entre esos puntos como tal. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente parte del dibujo que podemos tener. En este caso vamos a llamar entonces la siguiente parte va a ser la señal reconstruida sin puntos. ¿Ok? Y en este caso tenemos el subplot 3, 1, 2 a nivel del sistema. Tenemos entonces esta misma señal que ya teníamos por acá, de la del stairs. ¿Ok? Y el while label de la parte de amplitud. A esto le tenemos la parte de la etiqueta. Title, señal reconstruida sin puntos. Entonces lo volvemos a correr. Esto nada más vamos a meter una figura por acá arriba para que se generen las dos. Ok. Entonces tenemos vamos a cerrar todas las figuras que tenemos. Por aquí nos había salido esta otra figura. Ok. Ahora sí. La figura 1 y la figura 2 en función de la señal. Entonces ahora tenemos una señal reconstruida sin puntos que así la vería el procesador. Bien, hagamos entonces una parte de filtrado a nivel de la señal. Entonces, utilizar la función Booter. Entonces vamos a verla aquí a nivel de MATLAB. Booter es una función que nos permite realizar un filtro de Butterworth, que ustedes posiblemente lo pudieron explorar en un curso de electrónica analógica, donde lo que se utiliza es un filtro pasa baja para poder filtrar la señal eh, por debajo de la frecuencia de corte que podemos tener a la hora de representarla en un diagrama de frecuencia. Entonces vamos a utilizar esta función. Esta función es parte de la herramienta o el toolbox del procesamiento de señal de sistemas que se puede tener por ahí. Entonces lo pueden buscar para añadirlo a la aplicación. Entonces regresemos al script y vamos a trabajar entonces con el filtro del reconstruido que podemos tener por acá. En este caso, el filtro necesita dos matrices que las vamos a reconstruir, matrices B y A. ¿Ok? Y estas matrices B y A, entonces vamos a utilizar la función de Booter.
Vamos a decirle que trabaje, haga 4 intentos de iteración a un muestreo de frecuencia de entre fs entre 2.2 dividido entre la misma frecuencia de muestreo fds entre 2, ¿ok? Y una frecuencia de muestreo low, ¿ok? Nada más que sea un filtro paso baja. Y entonces vamos a tener una función que se llama la función de salida, que es la función reconstruida, que sería igual al filtro o la frecuencia filtrada de B A y sig. Entonces esta frecuencia, vamos a verlo por acá, también tenemos la función de filtro. Okay, que esta función de filter lo que hace nada más filtrar la parte de datos o los va a normalizar utilizando una forma directa del sistema. Bien, con esto ya nosotros podemos hacer un último subplot de 3, 1, 3. Ok, en este caso vamos a tener entonces la función de stairs, que es para mantener las entradas, digamos, de escalón o muchos escalones por ahí. Esto va a ser Rx, luego vamos a tener nuestra señal T, signal out, luego vamos a tener nuestra señal de B, que vamos a tener nuestro line width, esta señal de 2 y luego tenemos el marker size de 10. Ok, y a esto le vamos a llamar el xlabel amplitud. La amplitud, nada más del sistema. Y luego tenemos entonces nuestra función label. Esto vamos a llamarlo tiempo. Ese tiempo va entre S. Ok, y el título se llama, esto es title, y esto se llama señal generada con filtro de reconstrucción, comparada con la señal original. Ok, entonces por aquí tenemos nuestra parte de la señal. Esto lo vamos a correr. Y vamos a ver. Algo me tiro por acá. Recognize function or variable. Ahí. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Ah, aquí lo cambió automáticamente MATLAB por Axis, por la parte de los ejes. Entonces nada más de tenerlo por ahí mapeado. Y volvió a tirar. Ok, tengo un pequeño problemita. Vamos a borrar las figuras. Y es posiblemente algo de... signal out. Ok. Signal out. Signal. Vamos a verlo por aquí. Vamos a ver. Parte de la reconstrucción. Dice que el problema es la cantidad de inputs que tenemos por acá. Vamos a verlo. La señal reconstruida. El problema es que estoy queriendo meter un stairs cuando lo que quiero es nada más plotearlo. Ok. Digo todo. Ahora sí, lo abrimos. Y entonces en este caso tenemos la señal que nosotros tenemos por acá.
en función con la señal. Vamos a ver, a esto le falta todavía. Esto es la señal reconstruida. No. Ok, este es el problema que tenemos. Que no es la parte de la escalera. Voy a buscar la señal anterior. Es esta señal que tengo por acá. Ok, y entonces tendríamos la señal completa, esta señal completa que teníamos por acá, el T full, la señal completa también, que es la parte de la salida, y la señal de salida reconvertida, nada más en otro color. Vamos a verlo. Y ahora sí, tenemos la parte, digamos, de la reconstrucción de la señal. Entonces, este ejemplo lo que muestra es parte de la operación en la que se podría tener la parte de las frecuencias si se tuviera, digamos, una parte escalonada en mejor forma. Ya vamos a jugar un poco con la parte de frecuencias. Entonces, vean ustedes que lo que nos da la figura es primero cada uno de los muestreos que se realizan. Primero tengo una señal, la señal original tal cual como la reviso. Luego esa señal yo la fragmento en puntos, ¿ok? En función de los puntos. Esos puntos los aíslo, los obtengo por aquí en la parte de lados para poderlos medir. Una vez que mido dichos puntos, entonces los puedo intentar retener. A esto es lo que se le conoce como un retenedor de orden cero, que va a ser un tópico que vamos a ver ya la siguiente eh, semana, ¿ok? Y esas partes de los retenedores, ahora lo que va a hacer la función es nada más intentar trazar una curva utilizando nada más un proceso de regresión lineal, en este caso para que lo podamos ver, y luego ya nada más es una comparativa. Vean ustedes que en azul, la señal en azul es eh, la señal reconstruida. Y en rojo es la señal original que se puede tener. Ok, nada más juguemos un poco con la parte de las variables que se pueden tener. Si esto es 20, veamos qué pasa con esta amplitud de frecuencia a nivel del sistema. Ok, entonces véanlo un segundo por aquí. Esto lo tengo como clear all y también voy a hacer un close all para cerrar todas las funciones que tenemos por ahí. Que ven entonces que esta función, digamos, aquí ya lo que estoy comenzando a generar es una función hasta cierto punto que permita variar la parte, digamos, del muestreo de la parte de la señal, que permita generar una parte de perturbación. Y en este caso, la señal original se va a ir perdiendo en función de la frecuencia que se tiene. Entonces, por ejemplo, si lo duplicamos a nivel de 40, como vamos a ir viendo por acá. Vamos a ir aumentando la parte de la señal a muestrear y digamos la reconstrucción de los puntos que podemos ir generando en función de los puntos. Entonces vean que se pueden ir observando temas importantes. Por ejemplo, podemos ponerle por acá, vamos a aumentar a 60. ¿Ok? Vean ustedes que ya la función comienza a mejorar en el sentido de la parte de muestreo que podemos ir teniendo, digamos, bajo esta parte del script. Y mejor aún, digamos, si se puede mejorar a nivel de 80. ¿Ok? Pueden ir viendo entonces cómo el incremento de la frecuencia en la señal comienza a generar la parte de mejores resultados. Vean ustedes que entonces no necesariamente que la frecuencia o el corte de la frecuencia de los ciclos por banda que se tengan van a terminar igualando la parte de la reconstrucción. Entonces vamos a verlo por acá. Si aumentamos, por ejemplo, 40, la señal reconvertida, pues los resultados no son satisfactorios. Si lo aumentamos a la mitad,
van a tener entonces una etapa de reconstrucción. Por ejemplo, podemos mirarlo, mantenémoslo en 20. Y hagámoslo entonces una sexta parte, que ya era lo que hablaba, perdón, una sexta parte no es suficiente, que es 1 sobre 2pi. Entonces, 1 sobre 2pi serían 120 a nivel de la frecuencia de muestreo que se puede tener. ¿Ok? Entonces vean ustedes que se tiene incluso pues mejoras bastante significativas con ya aplicando el muestreo. Vean ustedes que entonces este muestreo, usando el criterio de 1 sobre 2 por pi. Ok, todo lo que vemos es una parte de la reconstrucción de la señal basada en la parte del muestreo y vemos cómo con este ejemplo nosotros podemos obtener diferencias analíticas en la perspectiva del muestreo que se tiene en función de la señal y que podemos ir pues corroborando en función de la fidelidad que tiene, en este caso la señal reconstruida. Ok, esto es todo por el día de hoy. Vamos a continuar entonces luego analizando ahora sí, entendiendo los conceptos de medición y de la distribución de frecuencias que podemos tener en una señal, ¿ok? Cuando no se discretiza de forma correcta. Y esto lo vamos a retomar ya luego en siguientes aplicaciones cuando hablemos un poco más de la discretización de controladores y plantas. Que esté muy bien y nos vemos en la próxima.